La máquina del SEO, episodio número 96. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio 96º, episodio 96 de la máquina del SEO, es un episodio especial porque se trata de el episodio de fin de año. El episodio de fin de año 2019, un poco el episodio bisagra entre la temporada 2019 y la temporada 2020 que iniciará, bueno, en enero del 2020. Así que vamos a hacer un poco un balance de lo que pasó tanto en la máquina del SEO como un poco lo que estuve haciendo y lo que estuvimos haciendo desde Eleven este año y qué tenemos preparado tanto desde la máquina del SEO como en otros canales para el 2020. La idea es hacer un poco un repaso de eso, un balance, ver qué salió bien, qué salió mal, qué me gustaría repetir, qué me gustaría iterar y obviamente abrir el juego para que ustedes me comenten qué piensan sobre cada una de esas cosas. Este episodio llega a ustedes, como no podía ser de otra manera, gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, hrefs.com. Tienen el trial de 7 días por $7 para probarlo, ver qué les parece, espiar a la competencia, encontrar keywords y tantas otras cosas que permite hacer la herramienta all-in-one definitiva para hacer SEO. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en este episodio 96 que encuentran en andrescloster.com/episodio 96? Además de en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en iTunes, en iBooks, en YouTube y en todos lados les pedimos por supuesto que dejen sus pulgares arriba, sus comentarios positivos, sus 5 estrellitas y todo lo que sea necesario para llegar a cada vez más gente que le interese el SEO y por supuesto también que lo compartan en todas sus redes sociales. Les decía, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, es un poco el balance de fin de año, el episodio de fin de año, la despedida del 2019, la bienvenida al año 2020. Siempre es bueno hacer balances, siempre es bueno hacer un poco de zoom out de el día a día. El día a día tampoco está bueno, digamos. O sea, está bueno hacer zoom in y zoom out, está bueno en el día a día estar haciendo cosas y muy enfrascado en las tareas, pero luego cada tanto está bueno, digamos, hacer un poco de zoom out, desapegarse del día a día para verlo con un poco más de perspectiva, ver si uno está yendo en la dirección correcta, si está haciendo las cosas bien, si está satisfecho, si cree que se podrían haber hecho más, si se cumplieron los objetivos pautados previamente, etc. Entonces, un poco esa es la intención de este episodio, forzarme a hacerlo, una tradición que inauguramos el año pasado en el episodio de fin de año del 2018 y me pareció interesante repetir. Estuve escuchando ese episodio, que es el episodio 46, si no me equivoco, estamos hablando de 50 episodios después. Estuve escuchando ese episodio para ver cuál era el balance que hacía el 2018. Recordemos que el podcast empezó en marzo del 2018, por lo cual ya llevamos 1 año y 9 meses. Y ver cuál era un poco el balance del 2018 y cuáles eran los planes que teníamos para el 2019 para ver si los cumplimos, si estuvimos a la altura, si nos faltó, si faltó, por qué faltó. La verdad es que coincido bastante con el diagnóstico que hice en su momento del podcast. Sigo pensando lo mismo al respecto. Este podcast fue una de las mejores decisiones de mi carrera profesional. Después de crear Eleven, después de fundar Eleven, probablemente fue la mejor decisión de mi carrera profesional porque me permitió un montón de cosas. Me permitió, como muchos saben, los que ya me siguen hace rato saben, yo hago SEO desde muy chico, desde adolescente y hacía nichos, monetizaba con AdSense, vivía de eso mientras estudiaba, pero nunca fui conocido en la comunidad porque nunca interactuaba en la comunidad, no formaba parte de la comunidad SEO en absoluto. No tenía Twitter, no participaba en foros, no comentaba en blogs, no tenía un blog, no tenía un podcast, no tenía un canal de YouTube, no tenía nada. Y bueno, nunca participaba de alguna forma en la comunidad. En el 2018 empecé a hacer, bueno, un poco antes también, pero en el 2018 con el podcast fuertemente empecé a hacerlo. Empecé a participar de la comunidad con el podcast y los resultados superaron
ampliamente las expectativas para lo que yo quería participar en la comunidad. Porque yo no quería participar en la comunidad para hacerme conocido para vender un curso, o no quería hacerme conocido para vender un servicio, sino que quería hacerme conocido para que indirectamente eso traiga otras cosas. Y eso fue lo que terminó sucediendo. A mí el podcast lo que me permitió fue conocer a toda la gente que yo quería conocer en el mundo del SEO. Entrevistar a 60 personas que son la mayoría grandes referentes para mí, que eran grandes referentes, que eran varios como de alguna forma hasta los pensaba inalcanzables de cara a poder hacerme amigo, acercarme, compartir proyectos, compartir ideas, compartir charlas e incluso hacer negocios. Eran como un poco lejanos y gracias al podcast yo pude contactarme con esa gente, invitarlos al episodio, conocerles y en muchas ocasiones incluso hasta hacerme amigo. He construido amistades gracias a este podcast. He construido una sociedad gracias a este podcast, porque a mi socio Guido lo conocí gracias al podcast, porque él era oyente, me escribió, empezamos a hablar, empezamos a trabajar juntos y luego eso se derivó en una amistad y en una sociedad hoy en Eleven. Conseguimos clientes gracias al podcast, de forma indirecta. No creo que nadie que escuche el podcast diga... Digamos, no es un podcast orientado a conversión, no es un podcast para alguien que está buscando SEO y cae al podcast y, digamos, un poco lo llevamos por ese funnel de conversión. Pero sí, muchos clientes dicen, tal vez son personas que trabajan en empresas que hacen SEO y que necesitan SEO, empresas grandes, y gracias al podcast se contactan, me conocen, se contactan conmigo, se contactan con Eleven y surgen clientes. O incluso prospectos que llegan por otro lado, nos googlean, encuentran el podcast y dicen, bueno, si esta gente tiene más de 100 episodios hablando de SEO, algo deben saber, escuchan un par, les gusta y sirve para la contratación. Creo que he conseguido un awareness en el sector SEO que es muy interesante, que realmente me llena de orgullo. He escuchado que gente consigue resultados gracias a cosas que escuchó en el podcast o a cosas que ha escuchado en charlas mías o por seguirme en Twitter, ya sea de ganar un poco más de dinero con sus nichos o de conseguir más visitas en sus proyectos digitales, o incluso gente que se empezó a animar a generar contenido, se empezó a animar a mostrarse más, sobre todo esa gente en la TAM, al tal vez sentirse un poco menos sola, al ir surgiendo cada vez más, comillas, referentes, cierro comillas, en el sector. La verdad es que el podcast ha sido por todos lados algo extremadamente positivo. Nos permitió crecer mucho también con la agencia, ya digo, de forma indirecta en facturación, y eso permite un montón de cosas, abre un montón de puertas. Nos permitió hacer el SEO Camp, que es el evento que realizamos en Buenos Aires, este evento de SEO que hicimos 2 ediciones, la primera en noviembre del 2018, la segunda en abril del 2019, la tercera la vamos a hacer en marzo del 2020, ya la estamos planificando, y esas primeras 2 ediciones del SEO Camp y la que vamos a hacer el año que viene, no sé si se hubiesen hecho si no tuviésemos el podcast, porque quienes fueron speakers de ese evento, la mayoría fueron previamente entrevistados en el podcast, mucha gente conoce el evento gracias al podcast, es decir, se empezó a retroalimentar una pequeña comunidad de oyentes y de entrevistados, que la verdad es súper interesante, realmente es súper interesante, y creo que se generó algo muy lindo. Así que lo que yo decía en 2018, que es la mejor decisión de mi carrera profesional haber hecho un podcast, la reitero ahora en 2019, fines del 2019, considero que tenía razón y que eso sigue siendo así, sigue siendo una de las mejores decisiones que tomé empezar la máquina del SEO. No quiero hablar de números, no voy a hablar de números hoy, ni de datos, a pesar de que me encantan, obviamente, de las estadísticas, de las varias estadísticas que tenemos sobre cómo performó el podcast en audiencia y en otras cosas en 2019, por varias razones. La primera es que estoy grabando esto el 13 de diciembre y por lo tanto falta todavía medio mes, falta un 24avo del año. Además se va a diluir en audio si yo empiezo a enumerar números. Tengo ganas de hacer un hilo en Twitter o un artículo en algún momento, pero sí decirles que hemos superado holgadamente las 140.000 reproducciones más o menos en todo el periodo del podcast, y más o menos 100.000 fueron de este año. La audiencia creció mucho, triplicó prácticamente lo que fue la audiencia del 2018, a pesar de que fue un año un poco más corto porque empezamos en marzo. Y la verdad, para hacer un podcast de una temática tan específica, y un podcast para gente que ya sabe algo de SEO, no es un podcast para alguien que escucha SEO por primera vez, me parece. Tiene algunos episodios tal vez que puedan ser así, pero es un podcast
que no es, digamos, para alguien que está buscando ganar dinero por internet y empieza en el podcast. Es alguien que es para gente que ya sabe un poco de SEO, sea que se dedica al SEO, sea que se dedica a otras áreas, tal vez de marketing digital, de producto, tiene proyectos propios o lo que sea, pero gente que más o menos ya sabe algo de SEO. Y me atrevería a decir que la mayoría sabe mucho de SEO, de los oyentes, o bastante de SEO. Entonces, la verdad que 140.000, 150.000, 130.000 reproducciones, 140.000 veces que la gente le dio play a un podcast que habla de SEO, no es poca cosa, la verdad es bastante interesante, bastante imponente ese número para hacer algo tan específico. Y además teniendo en cuenta su difusión, este podcast se difunde, casi no se difunde, digamos, no tiene una difusión pensada, se difunde por Twitter, por mi cuenta de Twitter. Obviamente los entrevistados que vienen suelen difundirlo también un poco por sus canales, algunos más, algunos menos. Y tenemos, bueno, una pequeña lista de newsletter donde enviamos cada vez que sale un nuevo episodio a unos cientos de personas que están registradas voluntariamente. Pero nunca hicimos, digamos, anuncios en Facebook Ads para atraer gente al podcast. Nunca lo movimos más que por los meros canales orgánicos de las redes sociales, y un poco supongo que surgirá cuando la gente lo va escuchando en las diferentes plataformas de podcast, aparecerá como recomendado y demás. La verdad que son métricas interesantes para hacer algo hecho bastante de forma, bueno, es una difusión hasta casi rudimentaria, casera, como uno a uno, como con el estilo informal que tiene este podcast. No es un podcast mega profesional y su difusión fue bastante acorde a eso. Pero bueno, sí, decirles que van a estar todas esas estadísticas públicas en algún momento, las vamos a publicar, las vamos a compilar y las vamos a publicar bien. Durante todo 2019 seguimos con el apoyo de Ahrefs, con el apoyo del sponsorship. Como saben, fuimos el primer podcast en español sponsoreado por esta empresa. Ellos en su momento publicaron un artículo contando cómo patrocinaban podcast y nos hicieron una mención importante porque, bueno, hablamos otro idioma, ellos no tienen gente hablando en español, no saben qué es lo que yo estoy diciendo en este momento, no tienen forma de saberlo. Pudimos seguir con su apoyo, que además cada 3 meses un poco revisamos las estadísticas y las proyecciones y qué es lo que ellos buscan y cuáles son los objetivos que están alcanzando o no alcanzando, y fue renovada la confianza en varias ocasiones. Así que la verdad para nosotros es un placer. Yo siempre lo digo, yo soy usuario de Ahrefs muchísimo antes de que Ahrefs participara de la máquina del SEO, muchísimo antes de empezar con el podcast siquiera. Y la verdad es un orgullo para mí que nos sponsoree una de las herramientas que más usamos en la agencia. Y que cada vez que yo tengo que hablar de la herramienta, incluso en esos segundos que hago al principio, digamos de chivo, de publicidad propiamente dicha, me sale natural porque realmente creo que es la mejor herramienta SEO. Es como si nos sponsoreara Screaming Frog. Hablaría maravillas porque me parece una gran herramienta, no porque me esté sponsoreando. Ahora, si me sponsorea una herramienta que hace algo que otras herramientas hacen mucho mejor, bueno, sería un poco distinta la situación. Por suerte no es el caso. La verdad que es un honor y es un placer tener a semejante tool apoyándonos. Un poco cara, por cierto, pero la verdad es que vale cada centavo. Este año hicimos muchas entrevistas, hicimos también muchos episodios en solitario. Hicimos 2 cosas, creo que signaron el año. La primera es que intenté que viniera mucha más gente al podcast, tanto de Argentina como de Latinoamérica. Vino, si no me equivoco, una persona de Chile, varias personas de Uruguay, de México. Hubo entrevistados y entrevistadas de Argentina. Y también un poco para romper esa hegemonía española que tuvo los entrevistados del 2018. Como todos sabemos, todos los latinos sabemos, en España el SEO está más avanzado que acá, pero también hay que darle lugar a los SEOs de acá y a las SEOs de acá para que tengan su visibilidad y para que esto se siga desarrollando y para que la gente sepa que también hay SEO acá, también hay comunidad acá, de este lado del charco, de este lado del océano Atlántico. Así que creo que estuvo un poco signado por eso el podcast este año. También estuvo signado porque mucha gente vino por segunda vez. Mucha gente que ya había vino de nuevo a hablar de algo más específico tal vez, o de alguna de sus empresas. Mucha gente vino por segunda vez a la máquina del SEO. Y creo que la mayoría de las veces salió mejor que la primera entrevista, porque la primera entrevista a veces es un poco más de presentación y la segunda ya era enfocado sobre un tema puntual. Hay un par de entrevistas que a mí realmente me gustaron mucho este año, que fueron realizadas con gente que ya había venido a la máquina del SEO, ya nos conocíamos
como entrevistador y entrevistado. Bueno, como les conté, como les mencioné, hicimos la segunda edición del SEO Camp en abril del 2019. Estamos preparando la tercera edición en marzo del 2020. Un evento que realizamos en Buenos Aires que tiene mucho del espíritu de este podcast. Es un evento gratuito. Es un evento que intenta ser del SEO más avanzado posible. Es un evento exclusivo de SEO, no hablamos de otras cosas. Y no es un evento para vender SEO. Es un evento para la gente que se dedica al SEO y quiere aprender de SEO. Y quiere interactuar con otra gente que hace SEO y hacer networking con otra gente que hace SEO. No es un evento orientado a venderle SEO a una multinacional y por lo tanto invitamos a los encargados de marketing a que vengan y les explicamos, no, el SEO es muy importante, es un canal de adquisición súper interesante. No, ya todos sabemos que el SEO es importante, no hablamos de eso en nuestro evento. Estamos bastante orgullosos de ese evento, un evento chiquito, un evento, ya les digo, con un espíritu hasta familiar y con un espíritu bastante parecido al que planteamos desde este podcast. Vamos con la tercera edición en marzo, el 14 de marzo del 2020, les adelanto la primicia. Sábado 14 de marzo del 2020 en Buenos Aires, Argentina. Tenemos idea de replicar ese evento. Bueno, no les quiero adelantar mucho, pero creemos que es un formato que funciona y que puede seguir creciendo, manteniendo ese espíritu hasta un poco disruptivo en la comunidad argentina. Otra cosa que estuvo muy interesante que pasó este año y que considero digno de mención es que hicimos la máquina del SEO en vivo en el SEO on the Beach. Posiblemente el evento más grande de SEO en español. Un evento que reúne a unas 500 personas en una playa en La Manga, Murcia, España. Este año fue en junio del 2019. Hicimos, además de todas las charlas y todo, realmente es un evento que es una locura. Googleen SEO on the Beach, fíjense los videos en YouTube de SEO on the Beach. Es en la playa y en verano y con piletas y con alcohol todo el día. Es un tremendo evento de mucha calidad SEO también, sus charlas de mucha calidad SEO, y nosotros tuvimos el lujo de ser partícipes. Yo tuve el lujo de ser partícipe haciendo unas entrevistas en vivo que se las hicimos a Álvaro Peña y a Chuizo. Les hicimos unas entrevistas en vivo donde pudimos hablar de varias cositas. Los asistentes seguramente del evento lo recordarán. Fue muy interesante, fue muy divertido. Y obviamente fue algo que no hubiese tenido la oportunidad, y sí, cuando me hubiese invitado si el podcast no existiera. Si dijera, bueno, voy a empezar un podcast, quiero hacer esta entrevista en primer lugar. Así que la verdad fue muy interesante. Iba a ser en medio de la pileta la entrevista, pero en unos inflables, pero hacía un poco de frío a esa hora, a las 7, 8 de la tarde. Así que terminó siendo en un escenario un poco menos glorioso lo que hubiese sido si se hacía una pileta. Pero otra cosa que signó el año y que estuvo muy interesante. ¿Qué se viene en 2020? Porque hasta ahora un poco todo balance. ¿Qué tenemos para el 2020? Además del SEO Camp en marzo, como les comenté. Bueno, el podcast en principio va a seguir, al menos los primeros meses. Mi intención es llegar a los 100 episodios. Ya vamos 96, quiero llegar a los 100. Y luego vamos a ver qué hacemos. Y acá es donde yo les quiero pedir su opinión. Yo no quisiera hacer un podcast por inercia. Yo no quisiera hacer un podcast semana a semana o quincena a quincena o mes a mes, simplemente por el hecho de hacerlo y terminar siendo un japonés, el japonés que no sabía que se había terminado la guerra y estaba todavía en la selva escondido. Yo no quiero hacer eso, no quiero hacer un podcast si ustedes no creen que se sigue pudiendo aportar episodio a episodio con el podcast. No lo quiero hacer por hacer, lo quiero hacer entusiasmándome yo y entusiasmándolos a ustedes, haciendo cosas nuevas, entrevistando gente nueva, hablando de cosas de las cuales no hablé antes. Pero también en ya casi 100 episodios creo que recorrí muchas de las cosas que al principio tenía ganas de recorrer. Y un poco, a veces lo que me sucede, que antes no me pasaba, es sentirme tal vez un poco más falto de ideas sobre qué hablar, o a quiénes entrevistar, o sobre qué entrevistar, o hacer diferentes secciones. Creo que el podcast podría transformarse en algo más, un programa radial con diferentes secciones. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero ¿qué hacemos? Es la pregunta. Y ahí es donde yo necesito su ayuda. No quiero repetirme, no quiero hacer una tercera temporada igual a la segunda y a la primera. Quiero hacer cosas nuevas. Y quiero su ayuda. Cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan de qué les gustaría escuchar en La Máquina del SEO va a ser recontra bienvenido. Porque así es como construimos siempre La Máquina del SEO, a fuerza de la comunidad ayudándome. Así que será súper
bien recibido. Por otro lado, bueno, tenemos grandes planes para Eleven en 2020. No les puedo adelantar mucho. Muchos de esos planes son planes a nivel corporativo, a nivel empresarial, a nivel de nuestro crecimiento como agencia. Bueno, una agencia 100% o no 100%, pero en un gran porcentaje remota que opera para clientes de Argentina, de otros países de Latinoamérica, clientes de España, incluso clientes de otros países de Europa, pero con base principalmente en lo que es Latinoamérica. Tenemos muchos planes para crecer como empresa. Sobre eso también les quiero contar, pero quiero pensar un formato en el cual sea interesante ir contando ese crecimiento de la agencia en tiempo real. Tenemos grandes planes sobre eso, obviamente sobre eso sí que no les puedo adelantar. Y por otro lado también comentarles que confirmado, lo puse en Twitter, pero les cuento por acá también, obviamente, a los oyentes, a los y las oyentes de la máquina del SEO, que se viene un newsletter en 2020. Tengo ganas de empezar un newsletter. Tengo ganas de todas las semanas o cada 15 días escribirle un mail a toda aquella persona que tenga ganas voluntariamente de suscribirse a ese mail y contarles qué estuve haciendo en la semana, qué estuve leyendo en la semana, qué estuve mirando en la semana, qué cosas me interesaron, para dónde creo que van los tiros. Todo hablar de SEO, hablar de marketing digital y de producto y de proyectos digitales y de empresas y de startups y de emprendedurismo y de productividad, pero de una forma inteligente e interesante, no de una forma motivacional y falopa y vende humo, sino realmente hacer una newsletter que trascienda un poquito el SEO, que hable de otras cosas que también me interesan, sobre las cuales tengo mucho para decir, y sobre todo también una forma de recopilar ciertas cosas que por ahí, por ser novedades o por ser artículos o por ser noticias, no van bien, no maridan bien con un podcast, pero creo que sí podrían maridar bien con una newsletter que se envíe, por poner un ejemplo, todos los jueves. Y ustedes todos los jueves se quedan con los apuntes, las ideas y los links que fui recolectando a lo largo de la semana. Creo que puede salir algo muy interesante de eso. Tengo muchas ganas de hacerlo. Probablemente lo empecemos en enero o en febrero. Y veremos qué onda. Tenemos que ponerle un naming todavía. Al momento de grabar esto no sé cómo se va a llamar. No quiero que diga SEO en el nombre, porque quiero que trascienda un poquito las fronteras del SEO, esa newsletter. Así que antes de un poco despedirme y hacer los agradecimientos finales, repetirles que me interesa muchísimo que me cuenten qué quieren para la máquina del SEO en 2020 y que lo construyamos juntos. Estoy bastante orgulloso de lo construido hasta el momento. Este es un podcast de SEO que intenta tener el espíritu de los viejos blogs. Los viejos blogs que ahora un poco están de capa caída. No es algo que, no es como digamos que todo tiempo pasado me parezca mejor y que eso me parezca algo que debería volver o algo así, porque creo que mucho contenido funciona mejor en una dinámica inmediata como es la de Twitter, pero la verdad es que hay muchos menos blogs de SEO que antes. Algunos sobreviven, por supuesto, y muy buenos sobreviven, pero muchos otros generadores de contenido se han ido para Twitter, para YouTube, etc. Este es un podcast que intenta tener el espíritu de esos blogs. De hecho, empezó porque yo quería hacer un blog y no sabía cómo escribir, y sí sabía cómo hablar. Ese tipo de contenidos curados, de contenidos largos, de discusiones tal vez más profundas, de entrevistas, han caído. Y intentamos un poco hasta homenajear ese espíritu, sin tener un trasfondo de vender nuestros productos o nuestros servicios. Obviamente hacemos SEO, tenemos una agencia SEO, ofrecemos servicios, hemos ofrecido incluso capacitaciones y toda la gente lo sabe y sabe que detrás de esto está mi empresa, que es Eleven, la agencia Eleven, pero no es la intención del podcast darte un poquito de información gratuita para que después pagues el resto. También es un podcast exclusivo de SEO y la verdad es que, como les decía, que 140.000 personas hayan escuchado cosas exclusivas de SEO, específicas de SEO, avanzadas de SEO, es también un orgullo poner ese granito de arena para hacer crecer algo, una disciplina con la cual me siento plenamente identificado, de lo cual yo me dedico. O sea, yo hago SEO desde que tengo 14 años, que digo yo hago SEO. En el 2008 tenía 14 años, 2007, 13 años, registré un dominio que era serseo.com.ar, o sea, ser SEO, y quería escribir sobre qué era ser SEO. Obviamente tenía 13 años, no sabía qué era ser SEO, pero es una identidad con la cual yo me identifico profundamente, y la verdad es que crezca la comunidad, que crezca la disciplina, que crezca la profesión, a mí me enorgullece muchísimo. Quiero cerrar agradeciéndole a muchas personas. Obviamente, en primer lugar a Guido Macei, Ana Menini, Ciro Domínguez Prost, parte del equipo que han trabajado a lo largo de este año
desde en un montón de cosas que tienen que ver con el podcast, pero principalmente todo lo que tiene que ver con la producción, en varias tareas que ocurren en paralelo, ya sea gestión con sponsor, edición del audio, etcétera. Hay varias de producción en sí misma que están un poco en segundo plano. A lo mejor lo que a ustedes les llega es mi voz, pero hay gente trabajando detrás y sin ellos el podcast no sería lo que es. Y por supuesto les quiero agradecer a todos y a cada uno de los entrevistados y las entrevistadas que pasaron por La Máquina del SEO. Me voy a tomar un minuto para mencionarlos uno por uno, porque la verdad es que sin ellos este podcast no sería lo que es. Y en 2019 pasaron por La Máquina del SEO Estela Franco, Álvaro Peña, Mario Camacho, Sebastián Galanternic, Bruno Ramos, MJ Cachón, Emilio García, David Ayala, Constanza Martín, Pablo Casuriaga, Víctor Misa, Lino Uruñuela, Jordi Ordóñez, Dean Romero, Cico de Andrés, César Aparicio, Teba Castells, Juan González Villa, Nacho Mascort, Gastón Riera, Elisa Ferrari, Sergio Cimarro, Cristian Oliveira, Alejandro Eguía, Bruno D'Angelo, Santiago Juarros, David Kaufman, Fernando Maciá, Enzo Domínguez Prost, Antonio Araya, Mauricio Silvester, Esteban Oliva, Daniel Peris y Tony Villaró. Todos ellos pasaron por el podcast en 2019, fueron entrevistados, se sometieron a mis preguntas y La Máquina del SEO no sería lo que es y lo que fue este año si no fuera por ellos. Y por supuesto el agradecimiento final es para ustedes, es para todos los oyentes y todas las oyentes que llegaron hasta acá, que escucharon al menos algún episodio de La Máquina del SEO durante 2019. Sepan que mi agradecimiento es gigantesco hacia ustedes. Estoy muy contento de poder participar en la comunidad, que mi rol un poco en la comunidad sea de hoy, de tener un podcast, de hacer entrevistas, de comunicarme de esta forma un poco más unidireccional. Pero sé que muchas veces vuelve en forma de mails, vuelve en forma de comentarios en el blog, vuelve en forma de comentarios en Twitter o en otras redes. Y cada vez que llega alguno de esos comentarios, para mí es una enorme felicidad. Agradecerles, sepan que estoy abierto a todo tipo de sugerencias o comentarios o pedidos o lo que sea que me quieran decir. Siempre estuve abierto, sigo estando abierto. Me encanta que me escriban, parte de la comunidad de La Máquina del SEO. Agradecerles enormemente. Desearles un muy feliz año nuevo, un muy feliz inicio del 2020, desearles que sean obviamente muy felices y que además estén llenos de proyectos para este 2020, llenos de ganas de cosas de hacer, que los entusiasmen, que los llenen, porque realmente es una sensación muy bella y que les deseo a todos y a todas, cada uno de ustedes. Así que, de mi parte, enviarles un abrazo muy grande. Nos encontraremos en el 2020, en el próximo episodio de La Máquina del SEO.